Muy buenas tardes. Tengo a bien iniciar lo que es la participación del grupo conformado por Aroli Lemos, Alexis Piña, Yudelka Holguín, Rosa Isabel Mejía y quien les habla, el licenciado Gensi Víctor. Nosotros tenemos la tarea de analizar lo que es el video colgado en la plataforma de la Escuela Nacional del Ministerio Público por el profesor Víctor Hernández, titulado El Ministerio Público y los Derechos Humanos según criterios convencionales interamericanos. En esta parte vamos a desarrollar de manera sucinta lo que es el concepto del Estado de Derecho multinivel. En ese sentido, el profesor nos ofrece el contexto de que la Constitución, en su artículo 6, establece que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Esta norma obliga a todas las personas y órganos del poder público a acatarla. La República Dominicana, en ocasión de los años 70 a finales, tuvo a bien ratificar la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como reconocer la competencia de la Comisión Interamericana. Ya para marzo de 1999 también reconoció la competencia de la Corte Interamericana. El profesor puntualiza lo que es la relación del derecho internacional con nuestra Constitución al señalar que en el artículo 26 de la Carta Magna establece el régimen de derecho internacional en el cual se encuentra la República Dominicana. Asimismo, el profesor nos puntualizó lo que es la figura del Ministerio Público, señalando que los artículos 169, 170 y 173 definen el funcionamiento del Ministerio Público como un órgano autónomo del sistema de justicia, así como también se le reconoce que el mismo debe garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y se reconoce un régimen de inamovilidad y disciplinario para los fiscales. Finalmente, el profesor nos define el concepto del Estado de Derecho multinivel, que no es más que las reglas jurídicas nacionales establecidas a través de la Constitución, las cuales se interconectan con el bloque de convencionalidad a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Este sistema asegura la separación de poderes y la responsabilidad del Estado en caso de transgresión de normas jurídicas. Hasta aquí nuestra participación, dándole el paso al siguiente compañero Aroli Lemos. Buenas tardes, maestro y demás miembros de la especialidad. En este momento haré una breve definición sobre lo que tiene que ver con el bloque de convencionalidad y cómo impacta de forma directa en la República Dominicana. Verificando el tema del origen histórico, podríamos hablar en principio sobre aquella teoría normativa que había establecido Hans Kelsen sobre la supremacía de la Constitución. Esto como parámetro inicial para poder establecer una relación directa entre qué debe controlar la norma suprema y a qué debe dar aquiescencia la norma a través de los tratados y convenios internacionales. Posteriormente a esto han surgido teorías y por eso se reconoce una decisión muy importante del juez Marshall en Estados Unidos, reconociendo la supremacía de la Constitución. Esto como el parámetro básico para delimitar en qué aspecto o en qué jerarquía quedarían el tema de los tratados internacionales que hayan sido previamente promulgados por el país. En esa atención, el bloque de convencionalidad es el conjunto de normas y principios de carácter internacional que reconocen los derechos humanos y que sirven de parámetro básico para las legislaciones internas de cada uno de los Estados miembros. Esto en principio fue dado en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos y reiterado por otros convenios internacionales como el celebrado posterior en El Salvador, que ampliaba la particularidad sobre el tema del bloque de la convencionalidad. A su vez, el bloque de la convencionalidad establece una serie de situaciones que son vinculantes al Estado cuando no coligen con la norma suprema que es la Constitución. Esto implica que esos parámetros internos deben ser cumplidos por los operadores del sistema de justicia, dígase nuestro más alto tribunal en el ámbito penal, que es la Suprema Corte de Justicia, y para el tema ya general de todos los ámbitos en el sistema de justicia está el Tribunal Constitucional, quien es el que debe proveer y mantener el tema de la supremacía constitucional a través del control preventivo de constitucionalidad.
Gracias. En este momento voy a dar paso a mi compañero Alexis Piña. Muy buenas tardes. Dando continuidad a lo que es el análisis al video colgado por nuestro querido profesor en la plataforma, vamos a dar continuidad estableciendo lo que el profesor había plasmado, lo que el profesor nos había señalado en dicho video. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las obligaciones internacionales del Estado. Los estados que han suscrito en la Convención Americana de los Derechos Humanos tienen varias obligaciones fundamentales, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 1 y 2 de esta convención. Estas obligaciones se encuentran clasificadas en 3 etapas muy importantes. Vamos a hablarle de la primera etapa, que es el reconocimiento declarativo de los derechos humanos. Los estados deben reconocer los derechos humanos inherentes a todas las personas. En el segundo nivel tenemos la protección de violación de derechos. El Estado tiene la obligación de prevenir la vulneración de estos derechos. Para ello, debe establecer medidas legislativas, ejecutivas y judiciales que aseguren el respeto, la protección y la garantía del ejercicio efectivo de los derechos humanos. Por último, pero no menos importante, tenemos la reparación y sanción en caso de violaciones. En caso de que los derechos sean lesionados, afectados o violados, los estados deben investigar y determinar quiénes fueron los responsables. Además, deben proceder a la reparación integral de las víctimas, sancionar a los responsables y asegurar garantías de no repetición. La jurisprudencia interamericana ha enfatizado la importancia de una protección integral. En el caso de las obligaciones del Estado Dominicano, a través del Ministerio Público como órgano de justicia, órgano del sistema de justicia, tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Esto incluye la implementación de medidas preventivas, la investigación y sanción de violaciones de derechos y la reparación de las víctimas. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Yudelka Holguín. Continuamos con el control de convencionalidad. En nuestro país tiene aplicación tanto nacional como internacional. En el ámbito internacional, dicha función se realiza a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Convención Americana, en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y en el ámbito nacional, el control de convencionalidad es el que debe realizar los agentes del Estado, dígase los tratados de los que somos signatarios y la Constitución Dominicana, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. En el video, el profesor establecía que de igual forma también le corresponde a los órganos extrapoder, ya que estos también forman parte del Estado Dominicano, los cuales en nuestro país son el Banco Central, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Ese control de convencionalidad, que en nuestro país también es llamado control difuso, tiene como objetivo verificar la conformidad de las normas internas y su interpretación y aplicación con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares, lo que es una competencia totalmente directa de todos los tribunales en el orden judicial. Vamos a pasar la palabra a la compañera Rosa Isabel. Finalmente, vamos a hablar sobre la jurisprudencia interamericana sobre estos casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que todos los órganos de los estados suscriptores de la Convención deben cumplirla. Este principio de convencionalidad, que es como se llama, está establecido en diferentes decisiones de la Corte Interamericana, como son, por ejemplo, Velázquez Rodríguez versus Honduras y Cabrera Montiel versus México. Estas decisiones establecen específicamente la importancia de la independencia de los jueces y los fiscales del Ministerio Público, quienes deben ser protegidos de restricciones indebidas para poder garantizar su autonomía y su función.
Hay casos más recientes de la propia Corte Interamericana, como por ejemplo el de Rivero Trujillo versus Venezuela, Urrutia versus Chile y Martín Esquiva versus Colombia, los cuales refuerzan esta obligación de respetar los derechos humanos de estos funcionarios, asegurando que no sean sancionados ni separados de sus funciones de manera arbitraria. Hay puntos importantes que destacan estas decisiones de la Corte Interamericana que son claves para que esto no suceda, como por ejemplo el acceso a cargos públicos, la inamovilidad, la prohibición de despidos injustificados, la protección contra presiones externas, el derecho a un procedimiento disciplinario justo, esto es muy importante, y las garantías formales dentro de este proceso disciplinario, así como el derecho a recurrir, que es la posibilidad de impugnar estas decisiones disciplinarias en el ámbito administrativo o judicial. Estas garantías buscan asegurar la autonomía y la independencia de los jueces y los fiscales en el desempeño de sus funciones y proteger sus derechos fundamentales. Es importante destacar y saber que si estas garantías no son tuteladas en el ámbito nacional, siempre pueden ser objeto de reclamaciones en el ámbito internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.